Hola Carlos, estoy muy emocionado de platicar contigo. Bienvenido al podcast. Hola Fran, no, muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a todos los oyentes. Siempre me gusta empezar con un poco de contexto. Empiezas tu carrera fundando una empresa de producción de conciertos, trabajas en Impulsa Colombia, CFO en Agrupa, Guaira Colombia, para después lanzar Cima Capital. ¿Cómo nace este fondo de Venture Capital? Sí, yo creo que la historia vuelve un poco como hacia atrás, como para dar más contexto. Em, Desde la universidad nos juntamos un grupo de amigos, pues que somos socios en inversiones, y comenzamos un primer vehículo de inversión nuestro que se llama Invex. En Invex lo creamos, si no estoy mal, hace ya como 12 14 años que comenzamos a invertir juntos. Y primero fue un vehículo que comenzamos a invertir en negocios tradicionales. Entonces simplemente pues éramos cinco socios que teníamos una visión parecida de largo plazo, de inversiones conjuntas, de querernos apoyar y poder invertir juntos, que muchas veces uno pues solo no puede hacerlo. Entonces esto comenzó desde la universidad. em, y como te digo, la verdad es que pusimos, si no estoy mal, como 500.000 pesos colombianos en esa época cada uno, que actualmente serían como $120. Y fue como bolita de nieve. Fuimos poniendo plata casi que pues todos los meses al principio, después cuando podíamos, cuando no podíamos. Y ahí comenzamos, como te digo, a invertir en negocios tradicionales, acciones, un pedazo de unas oficinas, cosas así. Y en el transcurso de ese tiempo nos fueron apareciendo oportunidades de startups. Y hace aproximadamente unos 10 años nos presentaron la primera startup que se llama Oficomco. Y en ese momento pues nos dimos cuenta como pues de todo este ecosistema de emprendimiento, nos dimos cuenta de las oportunidades que hay, del mercado, de todo, nos pareció súper interesante y decidimos darle una vuelta a ese vehículo de inversión propio y dedicarlo 100% a startups. Entonces comenzamos como a desinvertir en las inversiones que teníamos del apartamento, las oficinas, de las acciones y comenzarlo a meter todo en startups. Entonces pues ya en startups llevamos como 10 años invirtiendo desde ese vehículo privado. Yo personalmente desde el colegio era el que vendía todo tipo de cosas, entonces pues brownies, chocolates, sándwiches, chicles. Tuve varios problemas porque en un momento vendía tantos chicles que todos los pupitres del colegio se comenzaron a llenar de chicles pegados y todo era culpa mía, entonces bueno, ahí tuve unos problemas ahí con la rectoría por eso. Em, y terminé creando también esta empresa, como dices tú, de eventos y otras empresas. Entonces siempre estuve como en la parte de emprendimiento, más desde el lado tradicional. Y apenas me gradué de la universidad, comencé a trabajar para emprendimientos, para startups. Entonces trabajé en Formafina, en Agrupa, en otras, más que todo como director financiero. Ahí pues obviamente estaba del otro lado totalmente, levantando rondas, operando, tú sabes, pues apagando incendios en general, que es lo que uno más hace en una startup. Y, y así pues comencé mi carrera profesional. Mi actual socio, que es Daniel Blandón, que él es socio mío pues desde Invex, con el cual pues llevamos, como te contaba, como unos 14 años invirtiendo juntos. Él más que todo trabajó en un hedge fund de Inglaterra que tenía inversiones en todo tipo de activos en Latinoamérica. Entonces, pues de edificios, acciones, también startups, todo tipo de cosas. Em, Nosotros seguíamos invirtiendo como ángeles y desde este fondo de Invex. Y hace como 4 años, yo en ese momento estaba trabajando en Wayra, el Venture Capital Corporativo de Telefónica. Hace como 4 años decidimos con Daniel que nos queríamos dedicar 100% al Venture Capital. Entonces nos salimos de nuestros trabajos en el momento, creamos Cima Capital, que es nuestra actual gestora de fondos. Y encima actualmente, aunque todavía tenemos Invex, que es nuestro fondo, como te digo, como personal, porque ahí no hay como el PIS ni nada. Encima actualmente gestionamos dos fondos, uno que se llama Cima Ventures, que es un fondo agnóstico, invertimos en Colombia y toda la región, tenemos tickets de $100.000. Normalmente entramos en etapa seed, somos coinversionistas
En ese fondo llevamos 2 años y medio invirtiendo, ya tenemos 21 inversiones y adicional también ayudamos a una compañía de alimentos muy grande colombiana que se llama Grupo Bios a gestionar su CVC, su Corporate Venture Capital, que se llama Bios Ventures. Y Bios Ventures lo comenzamos a gestionar desde principios de 2023. Ese fondo está enfocado en AgTech, en FoodTech y en mascotas. Y ya comenzamos a invertir, ya tenemos las dos primeras inversiones en ese fondo. Y ahí también estamos invirtiendo en etapa seed, ponemos tickets iniciales de 200.000 y tenemos oportunidades de follow-on para llevar la inversión hasta $1 millón por empresa. Súper, qué interesante historia, Carlos. Me quiero ir más para atrás para el tema de este primer fondo que lanzas haciendo inversiones tradicionales. ¿Ahí tenías alguna estrategia de construcción de portafolio o era como case by case lo que te fuera llegando? Me contabas, ¿no? Temas de oficinas, o sea, que ya después todo esto se vuelve a tecnología, pero quiero entender la parte principal cuando lanzas eso. ¿Había una estrategia de portafolio o cómo era, o sea, cuál era tu visión de crear este fondo para invertir? Pues digamos que en Invex de las primeras razones, en parte sí era diversificación y era, por decir alguno, de pronto alguno de nosotros individualmente podía comprar el pedazo en la oficina, pero no le alcanzaba para comprar o para invertir en otras cosas al mismo tiempo. Entonces, como éramos 5 socios, pues entre los 5, digamos, si uno tenía la oficina, otros tenían las acciones, otro tenía, digamos, un préstamo, entonces todos estábamos en todo y estábamos diversificados en riesgo. Entonces, sí fue una de nuestras primeras estrategias. Definitivamente, pues diversificación y como una construcción de portafolio a muy largo plazo, porque todos pensamos en largo plazo. Digamos, yo creo que esas fueron las dos primeras ideas. Obviamente, pues éramos súper agnósticos, invertíamos en todo tipo de negocios básicamente, pero diversificación y largo plazo fue lo que nos unió inicialmente. Y ya después, como dijiste tú, pues lo pasamos totalmente a tecnología. De estas primeras inversiones que hicieron en tecnología, una de estas empresas fue Rappi. ¿Cómo llegaron a Rappi en ese momento? O sea, ¿cómo fue la historia de que se les presentó la oportunidad de invertir en Rappi? Sí, esa historia es bastante interesante. Yo justamente estaba caminando con mi socio Daniel después de un evento en la Cámara de Comercio en Bogotá. Estábamos caminando por la calle como a las 6 7 de la noche y justamente pasó una de las motos de un mensajero de Rappi con la maleta, el bigotico así toda naranja, toda llamativa. Y yo me volteé y le pregunté a mi socio que qué era eso, que yo había visto varias motos de esa, pero que pues no conocía como ese restaurante o que qué era eso. Y, y Daniel me dijo como, no, 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 justamente yo sé que es una empresa de domicilios de muchos restaurantes. Y me dijo, pues yo sé que es porque ellos, la primera zona donde comenzaron era justamente donde vivía Daniel en ese momento aquí en Bogotá, que era por la 93 abajo de la 15 y él dijo, a mí me llegó una caja de donuts con una publicidad de ellos y pues yo ya los probé una vez, entonces pues son esta empresa, no sé qué. Y comenzamos como a hablar, a hablar, a hablar y dijimos, no, pues la verdad es que la empresa suena muy interesante, pues intentemos pues averiguar a ver si los conocemos, en qué están, no sabemos qué tamaño tienen, nada. Entonces comenzamos a averiguar. Uno de nuestros socios de Invex en ese momento, em, por medio de un conocía a uno de los fundadores de Rappi, que era Felipe Villamarín, eh, y pues nos hicieron como la introducción y terminamos pues en una videollamada así, hablando con Simón Borrero, pues que es el fundador obviamente. Entonces pues comenzamos como a hablar con él, a que nos explicara todo. Esto fue, como te digo, llegando por la conexión, de la conexión, porque nos pareció simplemente interesante el negocio. Y entonces comenzamos a hablar con Simón una noche, no sé, un martes, un miércoles, algo así. Y, y él nos comenzó a echar el cuento de rap y nos dice, no, llevamos 8 meses operando, ya tenemos estos números. Y eran unos números, pues, nosotros nunca habíamos visto en la vida unos números tan salvajes, la verdad. Crecimiento realmente acelerado, increíble. Em, Nos comenzó a contar, pues, toda la visión que ellos tenían.
Desde un principio ya nos contó pues que querían hacer la parte de fintech, que no sabían exactamente cómo, pero sí ya lo tenían medio pensado. De pronto le sacaron unas tarjetas, la billetera, y tenían una visión muy clara. Simón tenía mucha energía realmente. Lo que estaban haciendo pues nos parecía increíble. Obviamente pues el crecimiento, los números, todo nos pareció súper interesante. Y Simón como en la mitad de la llamada o algo así dice, bueno pues nosotros aplicamos a Y Combinator y básicamente ya nos aceptaron y tenemos, no sé, una semana vamos a comenzar el programa. Entonces ustedes tienen una semana para decidir si quieren invertir o no. Porque yo ya estoy aquí en San Francisco y ya apenas comience, pues yo ya no volvemos a hablar, sino hasta cuando pues salga la aceleradora y ya es una cosa totalmente diferente. Em, entonces, pues nosotros la verdad quedamos muy emocionados desde ese momento. Seguimos hablando con él, intentamos pues concretar un poco más de información. Le dijimos que sí estábamos interesados. Él, al final de cuentas, pues obviamente la valoración para ese momento para nosotros pues era altísima. Nos pareció pues que el ticket que estaba pidiendo era grandísimo, todo. Al final pues nos juntamos los cinco, juntamos ahorros que teníamos por ahí, una inversión de unas acciones que logramos vender, la juntamos, llamamos a Simón. Ahí pues fue, como digo, uno de mis socios que se llamaba Fernando Sierra, fue el que hizo como ese cierre del deal al final. Y él llamó a Simón y le dijo, mire Simón, tenemos tanto, no llegamos ni siquiera ni cerca al ticket mínimo que usted tiene. Nosotros pues, esta es como la cuarta inversión en startups que estamos haciendo, la tercera, algo así. A nosotros nos encanta el modelo, todo, nosotros estamos aprendiendo de esto, nos encantaría poder apoyarlos, no los vamos a molestar. eh, por favor, acéptenos el ticket básicamente. Y pues al final Simón nos aceptó el ticket y pues invertimos en Rappi, pues claramente aquí estamos pues más que felices de haber apoyado a esta gran empresa. ¿Qué tanto crees que la suerte juega un papel en toda esta conexión? O sea, tú los viste pasar a Rappi, uno de tus socios conoció a un co-founder. O sea, ¿qué tanto la suerte afecta a un inversionista, ¿no? Y más un inversionista de venture capital. Claro, o sea, yo creo que la suerte como tal, digamos que sí existe, pero yo no creo en que la suerte sea el principal factor, ni sea el más relevante, ni solo sea suerte. Yo creo que uno se construye la suerte. Entonces, nosotros, pues como te digo, ya llevábamos 3 4 años invirtiendo juntos antes de encontrar a Rappi, ya habíamos hecho diferentes inversiones, ya conocíamos del ecosistema de emprendimiento, em, ya estábamos hablando con algunas personas. Entonces, pues yo creo que todo eso nos llevó un poco a esto. Entonces, de pronto, el haberlo visto por la calle y como comenzar a hablar de él, sí fue un punto pues totalmente aleatorio, pero digamos que esas conexiones que tenía Fernando en el ecosistema para poder llegar a Felipe y a Simón eran conexiones que ya habíamos creado, que ya teníamos por las otras empresas. Les mostramos que ya habíamos invertido en otras también, entonces pues ellos pues entendieron que sabíamos más o menos lo que estábamos haciendo y no éramos alguien totalmente loco y desconocido al ecosistema, entonces también eso nos ayudó a que nos aceptaran la inversión. Como nosotros ya conocíamos del ecosistema y ya llevábamos invirtiendo juntos también un buen tiempo, ya teníamos un proceso de inversión ya armado. Entonces cuando él nos dijo una semana, pues logramos hacer todo nuestro proceso en una semana, la investigación, todo, nos organizamos rápido. em, entonces es lo que yo te digo, yo creo que un poco toda nuestra historia, nuestra trayectoria, educación, lo que hayamos hecho, todo eso aumenta la probabilidad de que cuando aparezcan de pronto esos momenticos de suerte, que sí es verdad que hay algo, uno realmente los pueda aprovechar. Si nosotros nunca hubiéramos invertido en ninguna startup, si nosotros no tuviéramos Invex y nunca hubiéramos comenzado a invertir y tener ese pensamiento de inversión a largo plazo, si nosotros no estuviéramos en el ecosistema, pues hubiera aparecido Rappi y no hubiéramos invertido, esa es la verdad. Hubiéramos dicho, no, pues qué es esta locura, qué son estas valoraciones, esto no tiene ningún sentido. Más bien compremos unas acciones o compremos un apartamento chiquito y lo arrendamos. Entonces, claramente yo sí creo que digamos que esa probabilidad
de poder aprovechar el momento de suerte, uno la construye. Ya mencionaste varias veces el tema del largo plazo. Y ahorita haciendo matemáticas rápidas, Rappi entró a YC, si no me equivoco, en 2016. Ustedes invirtieron ya hace 9 años en esta empresa, ¿no? Y mucho es, pues, en ese momento estaba entrando a YC, estaba creciendo y hoy ya es una empresa muy grande. ¿Cómo ves desde cima o de tu rol actual estas inversiones a largo plazo? ¿Qué es lo que te fijas para decir, oye, esta oportunidad tiene potencial a largo plazo? ¿Tú cómo ves invertir a largo plazo? No, claro, pues muchas cosas ahí. Pues primero nosotros creemos que el crecimiento compuesto, pues no, financieramente digamos que no hay nada más, más fuerte o valioso que eso. Entonces, pues cuando una empresa va bien, si uno se queda quieto, es paciente, a largo plazo, pues los rendimientos deberían ser increíbles. Nosotros siempre hemos tenido esa filosofía de ser pacientes, de invertir a largo plazo, tanto porque creemos que financieramente es muy bueno, también creemos que estar saltando de opciones, de inversiones, uno no tiene la suficiente información para estarlo haciendo, entonces tampoco es como lo mejor. Y, y pues ya para pensarlo más a largo plazo, nosotros qué hemos buscado y cómo lo pensamos un poco de varias maneras. Primero, la industria. Entonces nosotros miramos la industria y digamos, en ese momento, pues que nosotros miramos Rappi, que es un buen ejemplo. En Colombia, pues domicilios de restaurantes en ese momento, básicamente estaba Domino's, que yo creo que era la mitad del mercado de domicilios de Colombia fácilmente. Y la otra mitad, yo creo que eran pollos asados, frisbee y de pronto una mazorcada. O sea, eso era todo, todo lo que uno pedía a domicilio era casi que pollo y pizza. México era similar, o sea, me acuerdo hace varios años cuando yo era más chico, ibas a pedir comida a tu casa, Domino's, igual. Totalmente, casi que no habían más opciones, ¿no? Entonces, pues nosotros lo vimos y de pronto nosotros hicimos las cuentas y claro, si uno coge el mercado de ese momento de domicilios de Bogotá o de Colombia, pues es ínfimo, ahí no cabe prácticamente nadie y cualquiera dice, no, pero pues si es Domino's y pollos y ellos mismos hacen su domicilio, ¿para qué necesitan a Rappi? O sea, no debería haber ninguna lógica de negocio. Y nosotros lo que hicimos fue, cogimos el modelo y dijimos, no, vamos a buscar es validadores, porque si estamos pensando a 10 años, pues el mercado no va a ser el actual. Y no tiene que ser un crecimiento lineal con el PIB del país ni con la población, sino puede ser un crecimiento acelerado. Miremos qué ha pasado en otros pues, regiones, en otros países. Miramos Estados Unidos y miramos Inglaterra y Londres. Y en Inglaterra ya el domicilio era pues como lo que es actualmente en Latinoamérica, era lo más común del mundo. En Inglaterra hace 10 años ya tenían todas las empresas, todos los restaurantes, todo tenía domicilio. Miramos muy bien Inglaterra, obviamente hicimos sus comparativos, pues platanizamos los números, claramente no somos Inglaterra. Em, y pues miramos y dijimos, no, nosotros creemos que esto sí tiene futuro, tiene lógica, hay una tendencia ahí y va a haber un mercado gigante. Entonces, pues, listo, check de la industria. Yo creo que ese es el primero que siempre hacemos. El segundo, pues, definitivamente es el equipo. Y en el equipo hay muchos factores. Hay edad, experiencia, comunicación, transparencia, ambición, nos importa mucho. em, y pues todos esos factores uno los une. Y yo siempre a los emprendedores les digo, mire, si yo creo en usted, tienen que haber varias cosas ahí. Pues una, muchas veces los emprendimientos, o la mayoría de los emprendimientos, tienen que hacer dos, tres pivots antes de ser exitosos. Entonces, pues yo en parte sí le creo al modelo y a la industria, pero yo creo que el emprendedor es lo suficientemente bueno, inteligente, capaz, todo para adaptarse y para hacer un pivot si es necesario. Entonces, eso es importante. Em, Dos, pues todas las características que te mencioné. Y tres, también yo siempre les digo como, o sea, yo les voy a invertir y lo más probable es que nosotros pues nos vamos a estar comunicando así sea por mail o por WhatsApp o nos vamos a ver las caras durante 8 o 10 años. Entonces pues la realidad es que ese tiempo pues para ese momento ya, yo ya estoy casado, pero para ese momento yo les decía
yo ni todas mis relaciones juntas llevo 8 o 10 años. Entonces, pues claramente tengo que tener una relación con ustedes, pues de confianza, de cordialidad, educación, transparencia, y tiene que ser muy importante porque pues vamos a durar 10 años hablando. Entonces, pues no, esta relación tiene que ser de lado y lado. Entonces, pues eso también siempre nos pareció muy, muy importante. Entonces, digamos que yo creo que esos son como los factores así más decisivos que miramos como en ese pensamiento a largo plazo. ¿Cómo ves en el largo plazo hoy a Latinoamérica, ¿no? Hablaste de estos 10 años a futuro. ¿Cuál es el largo plazo de Latinoamérica? Sí, yo creo que ahí es muy interesante. Nosotros somos bastante positivos, muy bullish con Latinoamérica. Tenemos varias razones. Uno, lo comparamos contra otras regiones emergentes. Obviamente, pues yo creo que la mayoría de Asia pues ya no es emergente, ya claramente están muy adelantados. Cuando uno lo compara, digamos, con África, en África en población claramente es muy interesante, pero ellos están muy atrasados en infraestructura, por ejemplo, y eso que en Latinoamérica todavía lo estamos atrasados en infraestructura, pero ellos realmente sí necesitan mucha más infraestructura todavía para mucho tipo de negocios, ¿no? No, no para todos, obviamente. Si uno monta una billetera digital, pues uno no necesita carreteras para la billetera digital, pero para que recreen todos los negocios tradicionales, industrias grandes y todo eso, tiendas de barrio, todo, pues uno en cierta medida sí necesita infraestructura de carreteras, de luz, de agua, todo eso. Entonces creemos que ahí todavía tenemos una ventaja, digamos, comparado con África. Si nos comparamos, por ejemplo, con India, eh, aunque ellos tienen el doble de población, nosotros tenemos el doble de PIB. Entonces, pues realmente hay una diferencia ahí importante. India, pues la verdad es que tiene un mercado, eso sí, pues increíble. Eh, pero mucha gente dice, no, pero es que en Latinoamérica son países diferentes. Pues digamos que sacando a Brasil, pues hispam, si todos tenemos el mismo idioma, pero si son jurisdicciones, hay un poquito de cultura. Pues yo creo que esa gente no ha visto la India nunca en su vida, porque en la India creo que tienen como 100 200 300 dialectos diferentes, más 50 religiones diferentes, más, o sea, ellos sí que tienen unas diferencias gigantes dentro de un país, pues que claramente es hermoso y tiene unas oportunidades muy grandes, pero pues ellos también tienen unas diferencias casi que hasta más grandes que las que nosotros mismos dentro de los países de Latinoamérica tenemos dentro de sus propias regiones. Y comparado con otras regiones, incluido África y India, Latinoamérica tiene una penetración de Internet y de smartphones increíblemente alta, pero increíblemente alta es que, si no estoy mal, Latinoamérica ya pasó a China en penetración de Internet y de smartphones. En Colombia las líneas telefónicas son como 30% más que la población que tenemos. Entonces la gente tiene hasta más líneas telefónicas que personas en Colombia. em, y la mayoría de esos pues ya son smartphones, todo. El año pasado en Colombia se vendieron más de 12 millones de celulares y la mayoría son smartphones. Entonces pues toda esa parte, adaptación a la tecnología en Latinoamérica ya, pues, ya estamos totalmente adaptados a la tecnología, la gente la conoce más. Entonces yo veo todas esas ventajas. Entonces yo creo que Latinoamérica está en un punto en el que realmente, claro, y nos falta en políticas, en infraestructura, en varias cosas, pero sí estamos en un punto en el que podemos casi que adaptar y platanizar cualquier tecnología de otros países o podemos dar saltos grandes también. Entonces, de pronto, en algunos de nuestros países, los pagos por QR nunca se van a dar, pero es porque vamos a saltar a billeteras digitales como Venmo inmediatamente. Entonces, podemos hacer esos saltos, pero también podemos incluir códigos QR y sistemas de pos de pagos sin ningún problema. Entonces, estamos como en un momento ahí interesante y es muy chévere porque nosotros, muchos de los negocios que vemos en Latinoamérica, aunque tenemos la capacidad de innovar y crear, no sé, una industria espacial, la mayoría de los negocios que vemos sí son negocios que tienen ya validadores en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en China. Entonces, así lo mismo que yo hice con Rappi, que lo comparé contra la industria que ya estaba en Inglaterra, muchas de las startups que nos llegan, nosotros buscamos ese validador, miramos qué le faltaría a Latinoamérica, si va a seguir por ese camino o no, y es un poco poder ver el futuro. Entonces,
pues también yo creo que eso, digamos que facilita el camino de Latinoamérica y aumenta su potencial en este momento. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo que veo con optimismo el futuro de América Latina. Si no, no estuviéramos en esta industria que tienes que invertir a largo plazo y todas tus inversiones generalmente son más de 6 7 8 años, entonces sí tienes que ver a largo plazo. Y si estas startups están en Latinoamérica, pues no haría sentido estar en esta industria sin ver como el futuro optimista de América Latina. Ahora, Carlos, hablando ya un poquito de Cima, cuéntame cómo fue este proceso de levantar capital y cuáles fueron como los principales retos que enfrentaste. Bueno, no, yo a los emprendedores, cuando los emprendedores están en rondas de inversión, que siempre me dicen y tienen toda la razón, me dicen, no, yo quiero terminar la ronda rápido para comenzar a operar, yo quiero es ejecutar, esto de levantar plata es muy difícil y es muy cansón. Yo les digo, no, tienen toda la razón, pero entonces nunca creen en un fondo de venture capital, porque ustedes casi que la tienen fácil. Un emprendedor cuando va a levantar una ronda de inversión tiene una idea, tiene normalmente pues tracción o un producto, puede demostrar algo, tiene una visión em, y normalmente pues depende obviamente del momento y del ecosistema, todo se demora 3 a 4 meses. Yo les digo, cuando yo salgo a levantar un fondo, yo me demoro 18 24 meses levantando el fondo y yo a mis inversionistas les digo, ustedes crean en mí de que yo voy a invertir en 20 30 buenas ideas. Ah, pero ¿cuáles ideas son? Ah, no, ni idea. ¿En qué industrias? No, pues de pronto en esta o en esta. ¿Y cuál es la visión? No, no, 20 30 buenas empresas. Entonces es muy como que no es tan específico, uno no puede mostrar algo, uno no puede decir, miren, la visión claramente es esta, pues uno, claro, muestra la estrategia al fondo, muestra todo, pero así uno diga, no, es que voy a invertir en las 20 fintechs más importantes de Latinoamérica, pero ¿cuáles son? ¿En qué están? No, pues es que no sé, es que muchas de esas empresas ni siquiera han nacido en las que voy a invertir, entonces el pitch yo creo que es un poco difícil, la verdad, y el periodo también es bastante largo y convencer a la gente que invierta en fondos es duro, la verdad. Entonces, la verdad, el fundraising del lado de los fondos, pues yo digo que los emprendedores casi que tienen una, una mejor experiencia de fundraising que los fondos, porque, uy, pucha, difícil. ¿Cómo es la distribución de tus LPs en temas de high net worth, family offices? Nosotros, pues como tenemos dos vehículos, entonces, pues en el corporativo, pues claramente tenemos es un LP, que es Grupo BIOS, entonces, pues ese digamos que es el fácil, por decirlo así. En el otro, eh, Cima Ventures uno, pues la verdad es un micro VC. Nosotros en ese micro VC no tenemos institucionales, que digamos que son como esos cheques grandes ancla. Tenemos solamente high network individuals y un par pues, de family office. ¿Cómo describes un micro VC? Un micro VC normalmente, pues yo creo que los en Estados Unidos tienen ciertos rangos, pero yo diría que para Latinoamérica cualquier cosa por debajo de 10 millones de dólares de AUM o pues de tamaño de fondo, yo diría que más o menos pues clasifica como un micro VC. Si no estoy mal en Estados Unidos creo que los clasifican debajo de 25, pero pues digamos que adaptándonos un poco más a la realidad de Latinoamérica, sí, yo diría que cualquier fondo debajo de 10 millones de dólares entra ahí. Entonces, pues nosotros igualmente tenemos una estrategia de portafolio de más de 20 empresas y todo eso, pero sí tenemos cheques, pues que son relativamente pequeños, ¿no? De 100.000 dólares. De pronto en Estados Unidos, en otras regiones, pues los ángeles ponen esos cheques. Y algunos en Latinoamérica, pero pues allá es más común eso. Entonces, nosotros pues juntamos a toda esta gente y nosotros tenemos un gran número de LPs, tenemos unos 70 LPs. Entonces pues es también difícil manejarlos a todos, comunicarse con todos, pues, pero pues la verdad nosotros nos hemos esforzado en ser muy transparentes, en mandar reportes todo el tiempo, en hacer esa reunión anual para poder aclararles todas las dudas, en siempre estar atentos a cualquier llamada, cualquier mail con ellos, pues para poder aclarar cualquier duda. Entonces, pues hemos tenido una relación muy, muy buena con todos nuestros EPIs, la verdad. No me podría quejar de ninguno y pues espero que ninguno se queje de mí, ¿no? Pero no sabemos todavía. Em,
pero pues eso es lo que hemos construido por ahora. Mencionaste sobre dos fondos, tanto CIMA como BIOS. ¿Cómo funciona la estrategia pues, tuya y de tu socio Daniel en temas de división de tiempo? ¿Cuánto le dedican a cada fondo? ¿Cómo es la operación el día a día, ¿no? Porque estás manejando dos fondos al mismo tiempo. Sí, claro. Eso obviamente es muy importante y es algo que claramente a los LPs, sobre todo, les parece que claramente es muy relevante. Nosotros en el de BIOS, en BIOS Ventures, nosotros tenemos un equipo 100% dedicado a ese fondo, que es, pues, aparte de Daniel y yo, que es Ángela Prieto y Miguel Flores. Ángela es nuestra partner para ese fondo, entonces ella es la cabeza, ella es la que lo dirige y todo eso, y Miguel es el principal, pues es obviamente el que ayuda con scouting, análisis, todo eso de las inversiones. Entonces nosotros tenemos un equipo 100% dedicado a ese fondo, y Daniel y yo estamos dedicados principalmente pues a Cima Ventures. Sí tenemos una parte de dedicación a BIOS, pero pues es más de mirar ya la oportunidad cuando está avanzando, como darle el ok. Obviamente pues de deal flow sí nos compartimos deal flow porque pues eso nos sirve a los dos constantemente. Em, pero pues sí toca tener equipos, digamos que dedicados a cada fondo, porque claro, si uno estar corriendo de lado a lado puede crear conflictos, le está dedicando más tiempo al otro que al otro, entonces sí, definitivamente equipos por aparte y nosotros estamos más es ya en la parte de decisión y de estrategia, ayudando al fondo de BIOS Ventures para que obviamente pues bajo nuestra opinión todo se haga muy bien. ¿Qué sabes hoy que te hubiera gustado saber cuando empezaste a invertir? Uf, hay varias cosas. Pues una de las primeras es definitivamente nosotros al principio le poníamos mucho más importancia, digamos, al modelo de negocio, al tema legal, o hasta hay veces a la industria que al equipo emprendedor. Y en varias empresas me equivoqué, em, porque me di mal al equipo emprendedor, porque no se cumplieron nuestras expectativas con ellos, y esos errores, digamos que uno medio los vio en el momento, pero no los supimos medir lo suficiente. Entonces, pues, como la importancia. Entonces, claramente esa parte del equipo emprendedor, claramente estamos poniéndole más importancia a ciertas características cada vez. Esa es una. Em, la parte, pues, de poder dar pivots, la capacidad de dar pivots de los emprendedores, de adaptarse es muy importante. El emprendedor tiene que estar muy enamorado de su idea, pero no tan enamorado que no sea capaz de dar el pivot y se quede eternamente en esa idea, así la idea no funcione. Entonces son cosas que uno va como aprendiendo y mirando ahí. También al principio, lastimosamente para como los primeros dos, tres emprendimientos que invertimos, justamente antes de Rappi, como por ejemplo Ofi, que el fundador es Peter Ostrock, em, lastimosamente los molestamos mucho. Y eso pedimos una cantidad de cosas y reuniones como con el abogado, con el financiero, con todo el mundo. Pedíamos estados de resultados financieros. No, o sea, en verdad molestamos mucho, pobrecito, lo hicimos pasar ahí muchos momentos, pues, mamones o canzones con nosotros. Y no era necesario. Claramente hay que dejarlos ejecutar, operar y hay que enfocarse en otras cosas. Entonces las prioridades, digamos que han cambiado un poco. Llegamos a la parte final de la entrevista. Te voy a hacer unas últimas preguntas donde te pido que la respuesta sea lo más breve posible. ¿Preparado? Claro. ¿Cuáles son las tendencias que más te emocionan como inversionista? Ok, las tendencias que más me emocionan. eh, en este momento, B2B, FinTech, todo lo que sea para ahorrarle plata o producirle más plata, sobre todo al sector de pymes, me parece súper interesante. Otra tendencia que me gusta mucho es CFO Stacks, que son todas las herramientas que ayudan a todos los controles, contadores o CFOs de las empresas a poder analizar, tener la información en tiempo real y poder pasar una mejor información al CEO o a la empresa para tomar mejores decisiones financieras. Em, yo creo que esas dos son de las que más me gustan. Y la tercera, diría yo,
es digitalización de pymes. Definitivamente meterlas al e-commerce, darles herramientas digitales, esa parte me parece muy interesante. ¿Qué harías para fomentar las inversiones en los fondos de venture capital de la TAM? Yo creo que ahí hay una parte de cultura y de educación. La cultura en Latinoamérica junto con nuestra educación es bastante conservadora, es muy del ladrillo. La gente le gusta como tener el mayor control posible sobre sus inversiones. Entonces yo creo que todavía nos falta un poco educar un poco más a la gente sobre el activo y yo creo que las otras cosas van a ir saliendo, digamos que naturalmente mientras el ecosistema avance, que son, digamos, salidas. Definitivamente necesitamos muchas más salidas en Latinoamérica, que muchos más ángeles, emprendedores y fondos comiencen a retornar para que el ecosistema se dinamice y también se comiencen a ver los resultados de estos pues, 10 años o más que llevamos invirtiendo en el ecosistema. Entonces también nos falta esa parte. Y la siguiente, que yo creo que también se va a dar medio natural, es que todavía en Latinoamérica las empresas grandes siguen siendo muy familiares y no están muchas, todavía no están muy acostumbradas a comprar empresas para la parte de innovación. En cambio, cuando uno mira en Estados Unidos, en Europa, en Asia, las empresas grandes están comprando startups casi que permanentemente. O sea, Apple, Google, Amazon, es impresionante el número de startups que compran esas son las empresas con más innovación del mundo. Y hasta ellos mismos entienden que ellos mismos no pueden hacer toda la innovación interna. Entonces, pues, eso también. ¿Generalista o especialista? Uf, esa está dura. Eh, por el momento el ecosistema de Latinoamérica ahora, yo creo que todavía generalista. Pero pues mientras avancemos, eso va a terminar siendo especialista. ¿Qué consejo le darías a un first time fund manager? Yo creo que hay que rodearse de los mejores contactos y mentores, asesores posibles, y eso se llama networking, 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 lo más importante. Por último, ¿cómo ves a Cima dentro de 5 años? Bueno, pues yo espero pues que ya para ese momento hayamos lanzado nuestro segundo y hasta posiblemente nuestro tercer fondo. Nos vemos pues ya como uno de los líderes de la industria en Colombia y pues digamos que reconocidos en Latinoamérica y siguiendo apoyando a los emprendedores. Nuestra visión y nuestro propósito realmente de fondo es dos cosas. Es uno, ayudar a los emprendedores a cumplir su visión. Entonces, pues es apoyarlos y ayudarlos a que realmente creen su empresa, la crezcan todo. Y dos, es generar realmente un impacto en Colombia y en la región. Nosotros creemos que entre más oportunidades, entre más trabajo, entre más empresas hayan, es la forma realmente en que casi que más impacto, más rápido se puede hacer en nuestra región y de lo que más necesitamos en este momento. Carlos, muchísimas gracias por la plática. Disfruté mucho platicar contigo. Muchísimas felicidades por Cima, por todo lo que han hecho desde Colombia y por el resto de Latinoamérica. Y también muchas felicidades por todo lo que están construyendo. No, no, Fran, a ti, muchas gracias por esta invitación y pues feliz de estar aquí. Cualquier cosa, claramente atento.